sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Un abrazo, hermanitos en Cristo Jesús. La invitación es a que sigan conectados a esta su emisora católica Sánate Tú, la emisora de la fe, y a que sigan este maravilloso espacio, el Santo del Día. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos regala la vida de una mujer que, aunque débil de salud, no desfallece en el servicio al prójimo, Santa María Soledad Torres. Saludamos a nuestros hermanitos de comunidad que nos acompañan. Bienvenidos y no se pierdan la vida de esta maravillosa santa. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este encuentro, en este hermosísimo espacio de oración, el Santo del Día. Y le recibimos con un abrazo afectuoso en Cristo Jesús y María Santísima. Y los invitamos a estar muy atentos para que nosotros logremos hoy recibir estas gracias y virtudes a través de esta hermosa Santa María Soledad Torres Acosta. Una bendición muy linda. Así que también puedo saludar en este momento y con todo el cariño a mis hermanos de comunidad con los que hago esta experiencia del Santo del Día y con los cuales comparto todo este regalo de Dios. Sean bienvenidos. Bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da para compartir este espacio de oración del Santo del Día. Le doy la cordial bienvenida a todos ustedes, a los hermanos que compartirán conmigo este espacio, pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de su gozo, de su alegría y de su amor, sabiendo que no quedaremos defraudados y que es posible alcanzar la santidad. Sean todos bienvenidos. Ven, Espíritu Santo de Dios, toca nuestros corazones adoloridos por tanto pecado. Llénanos de tu luz, infunde la misericordia del Padre para poder escuchar tu voz, sentir ese fuego abrasador, ese amor que disipa toda duda, tristeza, miedo, amargura. Cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, que podamos tener misericordia con nuestros hermanos abandonados, el niño que llora la ausencia de sus padres, el anciano enfermo, el desvalido en la calle, la madre que no tiene alimento para sus hijos, el joven que no encuentra trabajo. Quítanos las escamas de los ojos para que podamos ver al hermano como tú lo ves, el tapón de nuestros oídos para poder escuchar, la dureza de corazón para poder obedecerte. Espíritu Santo, disipa la tempestad de nuestras vidas, que podamos servir con amor y alegría, que hablemos de Cristo sin sentir temor, al que dirán que no nos avergonzamos de ser cristianos católicos, y lleva la frente en alto porque tú estás con nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, llena la tierra con tu luz y disipa las tinieblas del pecado. Ven, Espíritu Santo, ven. 11 de octubre. Santa María Soledad Torres Acosta. Año 1887. Dios sea bendito por estas obras de caridad tan admirables
que inspira en su Santa Iglesia Católica. Que sigan apareciendo muchas más. Esta es la santa fundadora de las Hermanas Siervas de María, ministras de los enfermos, que tienen 126 casas en el mundo con 2.380 religiosas. Nació en 1826 en Madrid, España, hija de modestos comerciantes que la instruyeron muy bien en la religión. Estudió con las hermanas vicentinas y al ver la dedicación total de estas religiosas a los más pobres, se entusiasmó por la vida religiosa, pero era muy débil de salud y no fue admitida en la comunidad. Solamente a la edad de 25 años logrará cumplir su anhelo de ser religiosa. El párroco de un barrio pobre de Madrid se entristecía al ver que muchos enfermos morían en el más completo abandono y sin recibir los santos sacramentos, y pensó en reunir a un grupo de mujeres piadosas que visitaran a los enfermos en sus domicilios y les ayudaran a bien morir. Al enterarse Soledad Torres de este deseo del párroco, se presentó a él para ofrecerse a ayudarle en tan caritativa misión. Ella desde niña había asistido a varios moribundos y sentía un gusto especial por asistir a enfermos y moribundos. Era una gracia que le había concedido el Espíritu Santo. Aunque el sacerdote le rechazó en una primera entrevista porque le parecía muy débil y enfermiza para esas labores, después se dio cuenta de que era un alma de Dios y con ella y 6 compañeras más fundó el 15 de agosto de 1851 la Comunidad de Siervas de María o Ministros de los Enfermos. La novedad de esta comunidad era que ellas debían asistir a domicilio y totalmente gratis a los enfermos que lo solicitaran. Por aquellos tiempos llegó a Europa la terrible epidemia del cólera, y en los hospitales no cabían los enfermos. Muchos de ellos eran abandonados por sus familiares por temor al contagio. Fue entonces cuando María Soledad y sus religiosas se multiplicaron por todas partes para atender a los más abandonados. El fundador de la comunidad se fue de misionero a lejanas tierras y el sucesor se dejó creer de cuentos y habladurías y destituyó a Soledad del cargo de superiora. Ella se alegró de poder asemejarse a Cristo en padecer incomprensiones y persecuciones. En sus visitas a Jesús sacramentado obtenía fuerzas para sufrir con paciencia y por amor a Dios. Después se supo la verdad de todo y fue restablecida en su cargo, y bajo su dirección me extendió admirablemente su congregación. Murió la santa el 11 de octubre de 1887 a la edad de 61 años. Fue canonizada por Pablo VI en 1970. Bien, mis queridos hermanos, acabamos de escuchar un relato maravilloso de la vida de Santa María Soledad Torres, una santa de nuestra iglesia que hoy viene a enseñarnos cómo el amor de Cristo debe permanecer en nuestro corazón y que ese corazón lleno de ese amor de Cristo debe donarse enteramente a los demás. Especialmente nos enseña Santa María Soledad cómo hay que entregar nuestra vida por aquellos que más lo necesitan, en especial por los enfermos. Un relato maravilloso porque ese deseo, dice el texto que acabamos de escuchar, de la vida de Santa María Soledad, ese deseo por ayudar a los enfermos, nunca se dio por sus fuerzas, nunca se dio por sus lógicas humanas, sino que fue infundado por el Espíritu Santo en su corazón. Lo que quiere decir que la primera enseñanza que nos regala esta santa de nuestra iglesia es que debemos estar dispuestos a recibir en nuestro corazón el Espíritu Santo, estar dóciles al Espíritu Santo, es decir, comenzar a vivir una vida llena de la gracia de Dios. Y para vivir esa vida llena de gracia de Dios, sin duda alguna, hermanos, debemos vivir nuestra vida sacramental. Dice el relato que Santa María Soledad
fue escogida de entre un grupo de mujeres para que fueran a asistir a los enfermos, pero en especial para que muchos de ellos pudieran tener una muerte digna, es decir, irlos a preparar para el encuentro con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con Jesús. Ese amor de Jesús iba impregnado en esos momentos de dificultad de aquellos hombres y mujeres que estaban padeciendo alguna enfermedad. Y Santa María Soledad fue dócil al Espíritu Santo, ese deseo ferviente de servirle en los más abandonados. Y no estamos lejos, queridos hermanos, de vivir esta experiencia, porque en ese tiempo, decía el texto, habían enfermos de cólera y que había mucho temor por las autoridades, mucho temor por las personas de contagio, y de tal manera que muchos de estos enfermos eran abandonados. Hoy, en la vida actual, también estamos viviendo una pandemia, ¿cierto? Es decir, estamos viviendo un momento difícil donde quizás muchos hermanos nuestros han sido abandonados, están abandonados y nadie los asiste. Pues hoy pidámosle al Espíritu Santo que infunda en nosotros esa gracia maravillosa de esta santa de la iglesia, de también nosotros poder ayudar a los enfermos, no solamente a los que estén con enfermedades infectocontagiosas, sino también a aquellos que necesitan del amor de Dios. A veces no solamente estamos enfermos físicamente, sino también del alma. Nuestro espíritu puede estar enfermo. Y qué gracia tan bonita que nosotros podamos ser instrumentos para el Señor y poder llegar a esos hermanos que han sido abandonados, esos hermanos que han sido apartados por quizás su condición de vida, quizás por el momento de enfermedad que están viviendo, porque no tiene nadie que los asista, y nosotros podamos no solamente restablecerlo físicamente, sino también en su alma. Qué maravilloso, porque sin duda alguna vemos que Santa María Soledad también vivió persecuciones, es decir, la obra de Dios que iba reflejándose también sufría persecuciones, pero esas persecuciones las sometía a la cruz de Cristo, la llevaba a los pies de Cristo en oración, en esa visita al Santísimo Sacramento donde reposa nuestro Señor. Ahí va Santa María Soledad a plasmarle al Señor, a decirle al Señor con todo corazón: gracias, Señor, por el momento de dificultad, gracias, Señor. Y el Señor restablecía sus fuerzas. Y esa maravilla de poder entregarle a los pies de Cristo todas sus dificultades, todas las persecuciones, y sin duda alguna sentir en su corazón que hacía la obra de Dios, que era semejanza de Dios, porque así como Jesús fue también perseguido, también calumniado, ella sentía que eso también le pasaba, pero no renegaba, hermanos, no renegaba como en algunos momentos de nuestra vida nosotros renegamos cuando las cosas no marchan bien, cuando hay persecuciones, cuando hay infamias en contra nuestra. No, ella lo oraba, se lo entregaba al Señor ahí en el Santísimo Sacramento. Es decir, vivía ese momento en el encuentro del amor con Jesús, y ese Jesús le daba fuerzas, y ese Jesús la alimentaba, y ese Jesús le permitía seguir adelante. Y ese fue el mismo Jesús quien sacó la cara por ella. Es decir, el Señor permite de una u otra manera los acontecimientos difíciles para nosotros ser humildes, para ser sencillos, para unirnos más con Él. Y en algún momento también saca la cara por nosotros, porque sabe el Señor que lo que están haciendo es una injusticia. Y eso pasó con Santa María Soledad. El Señor sacó la cara por ella. Después de ser destituida, el Señor la coloca nuevamente en el lugar donde ella venía desempeñando esa labor, y le ha enseñado entonces la humildad, la sencillez y el servicio, bien comprendido por esta santa, que hoy nosotros también podamos comprender la misión en la que el Señor nos ha encomendado, que podamos tener un corazón dócil al Espíritu Santo, y que podamos en los momentos de dificultad entender y saber que el Señor nos ama, que el Señor nos da las fuerzas y que el Señor saca la cara por sus hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Darle primero gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial por regalarnos esta maravillosa santa, Santa María Soledad Torres. Acá también nos muestra la importancia que tenemos nosotros como padres de infundir
la religión o de guiar a nuestros hijos por una vida recta, una vida llena de amor a Cristo, a pesar de que ellos no eran servidores de la iglesia, a pesar de que ellos no los muestran como unas personas devotas, pero sí unas personas que le infunden la religión a María Soledad. Y ella estudia con las hermanas vicentinas, que ellas fueron las que le incentivaron como ese amor hacia el pobre, ese amor a la persona que está desvalida. Podemos ver nosotros también como en nuestra vida cotidiana nos queda tan difícil de pronto ayudar a las personas, nos queda difícil, o vemos la vida tan difícil que nos cuesta, a nosotros nos cuesta ayudar al hermano que está necesitado, a la persona que no tiene de pronto alimento, a la persona que se sube al bus, al extranjero. Muchas veces cuando vamos sentados en un bus y se sube una persona o vemos que se suben varias personas y como que renegamos de la vida, a pesar de que llevamos un camino en Cristo, nos cuesta, pero vemos aquí como la Santa María Soledad Torres, a pesar de que ahí dice que es débil de salud, no sabemos qué enfermedad tenía, pero ahí dice, ella le gusta dedicarse a los pobres. Y mire, podemos ver en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Entonces ahí vemos como el llamado de nuestro Señor Jesucristo, como que nos llama muchas veces a gritos por la vida de los santos, que tenemos que servir, que la vida no es solo servir con bienes materiales, con cosas físicas, sino también servir con un consejo, con un abrazo, con una compañía, saber escuchar. En las Escrituras encontramos también cómo nuestro Señor Jesucristo, siempre en su caminar acá por la tierra, en los Evangelios encontramos muchos pasajes cuando Él asistía a los enfermos. Y dice, estaba enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y me visitaste, tenía hambre y me diste de comer. Algo que a nosotros nos cuesta. Y en el libro de Tobit también vemos la misericordia cuando Él sana a Tobit de los ojos y cuando sana a Sara o cuando libera a Sara de ese demonio, porque a veces las enfermedades también son enfermedades espirituales, algo que nos cuesta a nosotros. Vemos también en Santa María Soledad Torres la perseverancia, que es lo que muchos de nosotros no tenemos, nos cuesta ser perseverantes. Vemos que una de sus grandes o de sus frenos fue cuando quiso ingresar a la vida religiosa y no se lo permitieron. Ahí dicen que se lo permitieron hasta los 25 años, logró su anhelo de ser religiosa. También vemos como el párroco de un barrio pobre de Madrid dice que se entristecía al ver tanta necesidad en los pobres. Yo creo que en ese tiempo pues no es tan diferente al tiempo que vivimos, a nuestra ciudad, que vemos tanto necesitado y que a nosotros nos cuesta asistir al necesitado. Dice que él quería formar como esa comunidad religiosa que asistiera al enfermo, que le diera, ahí dice que le ayudara al bien morir. ¿Por qué? Porque a veces los enfermos o a veces el desconocimiento de la vida lleva a las familias por ese camino de la tristeza, de la amargura. Cuando uno desconoce de la vida de Dios y está un familiar enfermo, ¿uno a qué acude? Pues acude a la brujería, a la santería, acude a la acupuntura, acude a tantas cosas que lo que hacen es alejarnos de Dios. Vemos cómo este sacerdote se preocupa, pero como que llama a esa misión, pero aparece ella, imagino que pues la ve tan débil de salud, que dice, no, pues para visitar enfermos, ella débil de salud. Creo que el sacerdote pensaría, no, pues ella débil de salud, yo lo que necesito es gente alentada, ¿no? Pero Dios toca el corazón de este sacerdote y ve que es una santa enviada por Dios al servicio de Él. Vemos cómo Dios, no siempre uno tiene que ser fuerte, uno no siempre tiene que tener dinero, uno a veces piensa que uno tiene que saber hablar para hablar de Dios y no permitimos que el Espíritu Santo de Dios
como que actúe en nosotros. No permitimos, no dejamos por nuestros temores, no dejamos por nuestros miedos, por nuestra timidez. Muchas veces no dejamos que Dios actúe en nosotros, no dejamos entrar ese Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones y pensamos pues lo haremos otro día, otra persona lo hará que sepa hablar, una persona que tenga conocimiento. Aquí en Santa María Soledad Torres, nuestro Señor Jesucristo nos muestra esa misericordia y nos muestra que cuando uno tiene el corazón presto a servir, cuando uno tiene ese espíritu de servicio, Él como que le ama fortaleza. Cuando uno ama a Dios por encima de todo y cuando uno quiere servirlo a Dios por encima de todo, Él se vale de nosotros como instrumentos. Nosotros muchas veces nos negamos a ser instrumentos de Dios. Pues en Santa María Soledad vemos la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. La invitación es a que sigamos, ¿no? A que no desfallezcamos, a que a pesar de que tengamos problemas, tengamos necesidades, leamos el libro de las bienaventuranzas, veamos ese capítulo de o el sermón de la montaña, como también se llama, leámoslo y pongámoslo en práctica. No dejemos todo como dejamos todo, ¿no? En el libro del olvido, en que escuchamos y que porque escuchamos entendemos y no ponemos en práctica. La invitación, queridos hermanos, es a que sigamos a nuestro Señor Jesucristo, a que abramos nuestro corazón, nuestros oídos, a que nuestro Señor quite que dejemos que nuestro Señor quite los tapones y lo dejemos actuar en nuestro corazón, a no perder la esperanza, a dejar esos miedos, a dejar esos vacíos, a dejar tanto que tenemos en el corazón para servirle a Dios. Así que hermanitos, por medio de esta santa, nuestro Señor Jesucristo nos invita a servir a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras falencias. Amén. Amén, hermanitos. Listo. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosa biografía de nuestra santa de hoy, Santa María Soledad Torres Acosta, fundadora de esta hermosa comunidad de las Siervas de María, que son los ministros de los enfermos. Y vemos en ella cómo la gracia del Espíritu Santo le había ungido con este carisma maravilloso. Y para quienes tenemos la oportunidad de conocer la obra, porque tengo la oportunidad y tuve la oportunidad de ir todos los días a la Santa Misa al convento de las Siervas de María en Bogotá, en la Arquidiócesis de Bogotá, pues realmente es maravilloso ver ese amor, esa entrega que ellas tienen como religiosas. Es un carisma maravilloso porque ellas están atendiendo a los enfermos toda la noche. Ellas atienden solamente en las noches a los enfermos, se encargan de cuidar en las noches a los enfermos. Ellas llegan a trabajar llegan al servicio desde más o menos 6 o 7 de la noche hasta el otro día 6 o 7 de la mañana. Ellas están siempre en ese servicio, pero están en las noches. Fíjese que es un carisma muy particular porque normalmente uno no se desvela porque sí, pero mire cómo el Espíritu de Dios surgió en Santa María Soledad, esta bendición tan linda, y cómo en esa época cuando surge toda esa enfermedad del cólera y hoy que estamos en pandemia, pues vemos cómo el Señor necesita aún muchísimas más vocaciones como estas, que se encarguen del cuidado de los enfermos, que dediquen su vida a atender a los demás. ¿Cuántas manos hacen falta en estos momentos también en plena pandemia para ayudar a tantos hermanos enfermos? Y vemos también cómo inicialmente ella vio en las otras religiosas, fíjese cómo el testimonio arrastra. Ella vio a las vicentinas y veía su amor por el servicio. Ella dijo, bueno, yo también quiero ser, pero fíjese que ella lo intentó y no pudo por su estado de salud. Pero sin embargo el Señor le tenía otro propósito y era que fundara también una orden de religiosas con un carisma totalmente hermoso, porque ese cuidado de los enfermos es realmente maravilloso. Yo he visto, me consta, de ver todo ese servicio que ellas prestan y cómo ellas se desvelan atendiendo a los enfermos, les ayudan en el buen morir. Incluso le sacaron una película a esta fundadora, Santa María Soledad Torres Acosta. Inicialmente pues, sus papitos eran realmente pobres económicamente, era la que vendía la leche y ella era la que llevaba la leche a los diferentes lugares allá en Madrid.
Incluso una de sus discípulas fue una de las señoras donde ella iba a vender la leche. Y vemos toda esa experiencia de su testimonio, cómo sería sus grandes ayunos que hacía, sus sacrificios, su vida ascética, porque lo tuvo que hacer. Hubo momentos difíciles cuando tuvo la persecución, cuando vivió esas experiencias, cuando fue destituida de ser la madre superiora y pasó a un segundo plano porque habían cambiado al sacerdote y bueno, ella aceptó todo eso con amor y por amor a Dios. A veces nosotros nos llenamos de razones, de justificaciones y queremos como justificar y como mostrarle al mundo de que, oiga, es que la verdad es esta, no. Tenemos un abogado que nos defiende y en eso pues nos da una enseñanza muy linda y muy grande de humildad, Santa María Soledad. Ella se guardó en silencio y dijo, bueno, me destituyen, bueno, aquí yo voy a orar y allá iba y pasaba largas horas en donde tenemos que también nosotros como cristianos permanecer mucho tiempo y es allá ante el Santísimo Sacramento, porque es ahí donde el Señor empieza a hablarnos, a iluminarnos, a darnos sus dones, a fortalecernos más, a animarnos, a llenarnos de gracia, a llenarnos de amor. Y es una de las cosas que necesitamos resaltar cada vez más y rescatar cada vez más, la adoración al Santísimo Sacramento. Como cristianos debemos sacarle tiempo al Señor todos los días, si es posible, media horita, una horita, 15 minutos, así sea algo, pero entrar en ese diálogo con el Santísimo Sacramento y compartir con Él para fortalecer nuestra vida de fe, porque es a través de Él que nosotros logramos verdaderamente reconfortarnos, animarnos, llenarnos de gracia, llenarnos de amor. Vemos que también tuvo que pasar momentos de gran tribulación y dificultad, porque hubo momentos en que les tocaba tomar muy poca comida porque la situación se puso difícil también en un momento determinado allá en el convento. Y vemos también cómo cuando llegó el cólera allí a España, pues les toca asumir toda esa responsabilidad y dedicarse a cuidarlas. Cuando mucha gente dejaba tirado a su familia para que no se contagiara, pues todo el mundo saliera de huida y ellas son las que, con la gracia del Espíritu Santo, enfrentan esa realidad y asumen ese compromiso de entregar su vida y servir a los más necesitados, en este momento pues los enfermos de cólera, so pena de que se pudieran contagiar. Pero mire cómo el Señor las favorecía, cómo el Señor las protegía, porque las custodiaba y las protegía de todo peligro, de todo mal. Así que mire que en esos momentos de gran reto, de gran responsabilidad, es donde se mide también la fe. Si estamos con Cristo o si de pronto tenemos fragilidades y somos cobardes y queremos salir corriendo, pues ahí es Dios nuestra fuerza. Mi gracia te basta, le dijo el Señor a San Pablo, y eso yo creo que fue lo que animó también a Santa María Soledad Torres Acosta para que ella fuera testigo de ese amor de Dios, para que ella fuera esa servidora, ese instrumento de gran bendición y pudiera donar su vida y estuviera allí con otras tantas mujeres ayudando y contribuyendo. Era realmente maravilloso lo que ella hacía. Muchas veces tuvo que soportar momentos de desprecio. Yo recuerdo cuando vi la película, hubo personas que estaban enfermas y la echaban de la casa. Entonces es fuerte, no es tan fácil en un momento determinado que uno vaya a prestar un servicio y lo echen de la casa. Pero pasan ese tipo de circunstancias, pero todo ella lo ofrecía por amor a Dios y es donde nosotros también tenemos que aprender hoy de esa fortaleza de ella para también ofrecer absolutamente todo por amor a Dios. Así que pidámosle a Santa María de Soledad que nos dé la perseverancia para no desfallecer, que nos dé el valor y la firmeza de asumir cuando tenemos que asumir, que nos dé la humildad para bajarnos y para encomendarnos a Dios cuando tengamos que vivir momentos de persecución, de señalamiento, de crítica, que allí también podamos dejar que sea el Señor nuestra defensa. Y también pidámosle a Santa María de Soledad que nos dé la gracia de cumplir con la misión y la tarea que el Señor nos ha encomendado de velar por los más necesitados, por los más abandonados. Amén. Santa María Soledad, ruega por nosotros. Santa María Soledad Torres, ruega por nosotros. Santa María Soledad Torres, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, hemos vivido un espacio de oración maravilloso con esta santa de la iglesia, pero también hemos llegado al final de nuestro espacio de oración del Santo del Día, pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos cobija
con su manto de amor, que en su corazón sea nuestro refugio, que podamos ser dóciles al Espíritu Santo como lo fue Santa María Soledad para servirle al Señor con amor y gratitud. Recordarles, queridos hermanos, que sigan sintonizando nuestra emisora católica Sánate Tú en todos los espacios de oración que son maravillosos y que el Señor nos reconforta y nos invita a vivir una vida en santidad. Dios les bendiga. Bueno, hermanitos, de verdad que ha sido una experiencia lindísima escuchar este testimonio de Santa María Soledad Torres Acosta y pues de verdad que uno se llena de gracia, se llena de esperanza, se llena de amor, de alegría, de saber que ha habido hombres y mujeres que dan testimonio del amor a Dios y el amor al prójimo. Así que velemos por eso, para que también podamos pedirle al Señor que nos ayude. Me quiero despedir de todos ustedes, queridos oyentes, invitándolos a seguir siempre en sintonía de esta emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú, para que se mantengan siempre allí conectados y puedan sentir esa compañía de esta bendita emisora que está 24 horas en oración constante para el servicio de todos ustedes y poder orar también por sus necesidades. Me despido también de mis queridos hermanos de comunidad, dándole gracias a Dios por sus vidas, pidiendo para ellos también bendiciones para sus familias y de todo corazón les deseo un día muy bendecido. Los amo mucho en Cristo Jesús. Feliz día. Gracias hermanitos por acompañarnos en este espacio que nuestro Señor Jesucristo nos regala. Vea, esta fue una vida maravillosa de una santa que en toda su vida prestó servicio al prójimo. Gracias por disponer de su tiempo. Bendiciones a todos y a sus familias. Gracias también a nuestros hermanitos de comunidad. Que nuestro Señor Jesucristo nos regale miles y miles de bendiciones y nos conceda la gracia de servirle a Él. Mil gracias y bendiciones. Sigan conectados con esta su emisora católica Sánate Tú, la emisora de la fe.